Bien, hoy vamos a ver la unidad 2 de nuestro programa de estudios. Vamos a ver funciones de dos o más variables. Vamos a ver derivadas parciales, la diferenciación, superficies en el espacio tridimensional, ecuación vectorial de la superficie en el espacio, vector normal a una superficie y elemento de área y vector elemento de área. Muy bien, entonces definiendo lo que son funciones de varias variables. Profe, no veo yo todavía tu pantalla. Ok, olvídalo. Muy bien. Ahí se está viendo mi pantalla. Sí, ahí sí, profe. Muy bien, hasta ahora vimos en clases de cálculo 1, cálculo 2 también, variables con una sola variable independiente. Sin embargo, en muchos problemas aparecen más variables independientes, dos, tres o más. El trabajo realizado por una fuerza por distancia, o sea, tenemos ahí dos vectores, F y D. O sea, el trabajo ahí depende de dos variables. El volumen de un cilindro depende del radio y de la altura. Estas dos expresiones son el de trabajo y el de volumen, expresiones con dos variables libres. El de trabajo vectorial y el de volumen escalar. El volumen de un sólido rectangular es función de sus tres dimensiones, vale decir, una función de tres variables. La notación para una función de dos o más variables es similar a la que utilizamos para una sola variable. Aquí tenemos dos ejemplos. Esta primera, z función de xy, variables independientes, y z la dependiente. Esta es una función con dos variables. Me refiero a variables independientes. Y esta segunda, w, función de x y z, es una función de tres variables independientes. Bueno, para el caso en que sean dos variables independientes, voy a suponer D un conjunto de pares ordenados en números reales, indicado así como usualmente lo hacemos, entre paréntesis X e Y. Si a cada par ordenado le hacemos corresponder un único número real f de xy, se dice que f es una función de xy. El conjunto D es el dominio de f y el correspondiente conjunto de valores f de xy es el rango de f. Esta sería la ilustración gráfica. Aquí nuestro dominio en el plano xy, el conjunto D, mi conjunto D, entonces este conjunto en un rectángulo, y a cada punto de este dominio le corresponde un valor z. Por supuesto, esto en el espacio, el conjunto de todos los puntos que resulten de aplicar f a los puntos del conjunto D constituirá una superficie en R3.
Bueno, en una función dada por z igual a f de x y, como dije, x e y son las variables independientes y z es la variable dependiente. Puede darse definiciones similares para funciones de 3, 4 o n variables, donde los dominios van a consistir en ternas o tetradas o eneadas ordenados. En todos los casos, el rango es un conjunto de números, el rango es un conjunto de números reales. Y en este capítulo, nosotros vamos a estudiar solamente funciones de 2 o 3 variables. Esto no implica de que esto no pueda extenderse a más variables. Muy bien. Y como estábamos haciendo en cálculo con una variable, la manera común de describir una función es por medio de una ecuación. Y a menos que se diga explícitamente lo contrario, se puede suponer que el dominio es el conjunto de todos los puntos para los que la ecuación está definida. Por ejemplo, f de x y igual a x cuadrado más y cuadrado. El dominio, fíjense que no hay restricción. X puede valer cualquier número real y también. Entonces el dominio consiste en todo el plano x, y. Sin embargo, esta función f de x, y igual al logaritmo natural del producto de x, y, acuérdense que el logaritmo se define para números positivos. Entonces, la condición que hay que poner acá es que x por y sea mayor a 0. Y eso va a ocurrir con todos los puntos del primer y tercer cuadrante. Entonces, el dominio de esta función, puntos del primer y tercer cuadrante. No podemos tomar todo el plano x, y, como en el caso anterior. Algunas funciones. Vamos a suponer que quiero determinar el dominio de la función dada por raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos 9 sobre x. Aquí, para que la función esté definida, este denominador x tiene que ser diferente de 0. Y para que yo pueda obtener números reales como resultado de la raíz cuadrada, el argumento del radical tiene que ser un número mayor o igual a 0. Vale decir, las condiciones serían x diferente de 0, esto por el denominador, y x cuadrado más y cuadrado tiene que ser mayor o igual a 9. ¿En qué consiste esto? En una circunferencia, ¿cierto? Los puntos de una circunferencia y los del interior, los del círculo. Consideramos entonces la circunferencia de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 9, una circunferencia centrada en el origen de radio igual a 3. La excepción, estos puntos que estamos marcando acá en y igual a 3, y igual a 3 negativo. Y luego el dominio consiste en todos los puntos de la circunferencia y el círculo, excepto los dos puntos que se marcaron. Esto sería el dominio de la función f de x, y. Para la segunda función, f de x y z igual a x sobre raíz cuadrada de 9
menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. Muy bien. Esta función f, un ratito voy a hacer una corrección. Necesitaríamos, para obtener números reales aquí, y diferente de cero, ¿verdad? Este número que está en el radical, el argumento del radical, tiene que ser un número positivo. Vale decir, x cuadrado más z cuadrado menor a 9. El igual no nos sirve. ¿Por qué? Porque con el igual esto se hace cero y este denominador entonces se anula, con lo que la expresión no está determinada. Entonces necesitamos que el argumento sea un número positivo. El dominio entonces de la función g, el conjunto de todos los puntos x y z que se encuentran en el interior de la esfera de radio igual a 3 y centrado en el origen de coordenadas. ¿Está bien? Esta función entonces funciona, se aplica a los puntos que están en el interior de la esfera centrada en el origen y radio igual a 3. Bien. Para estas funciones se aplican las mismas propiedades que teníamos con funciones de una variable independiente. Y así tenemos la suma o diferencia de dos funciones f y g es igual a la suma o diferencia de la función f más la función g. Esto aplicado a x, y, ¿verdad? Al par ordenado x, y. Lo mismo pasa con el producto y con el cociente, siempre y cuando el cociente sea diferente de cero. La composición de dos funciones de varias variables no es tan sencillo de formar. No se puede formar en general. Sin embargo, si h es una función de varias variables y g es una función de una sola variable, entonces sí puede formarse la función compuesta. G.h. G compuesto h. De x y siempre para el par x y. Bueno, y la manera en que lo hacíamos es similar. La manera en que vamos a hacerlo mejor es similar a lo que hacíamos con las funciones de una variable. Se aplica h sobre el par x y sobre el resultado se aplica g. El dominio de la función compuesta consta de todos los puntos, de todos los pares x y en el dominio de h, tal que está en el dominio de g. Ejemplo. La función de x y dada por raíz cuadrada de 16 menos 4x cuadrado menos y cuadrado. Esto puede verse como una composición de funciones. La función h igual a 16 menos 4x cuadrado menos y cuadrado, el argumento de la raíz cuadrada, y la función g, que en este caso es la raíz cuadrada de q. La función h es de dos variables y la función g de una sola variable. El dominio de la función es el conjunto de todos los puntos que se encuentran en la elipse 4x cuadrado menos y cuadrado
igual a 16 o en su interior. Bien, por otro lado, una función que puede expresarse como suma de funciones de la forma c por x elevado a la m por y elevado a la n, donde c es un número y m y n son números enteros no negativos, esto se llama una función polinomial de dos variables. Aquí tenemos un ejemplo. La función f, la función g. Funciones polinómicas. La función f de segundo grado y la función g de tercer grado. Otra cuestión más, una función racional. Una función racional simplemente es el cociente de dos funciones polinomiales. Y terminología similar se estaría utilizando para tres o más variables. Curvas de nivel. Otra manera de visualizar una función de dos variables es utilizar un campo escalar en el que el escalar z igual a f de xy se asigna un punto xy. Un campo escalar puede caracterizarse por sus curvas de nivel o líneas de contorno también, a lo largo de las cuales el valor de z es constante. ¿De qué estoy hablando? Un mapa climático, por ejemplo. En la siguiente figura, este primer mapa climático representa curvas donde tiene igual presión. Cada curva representa una determinada presión. Se tiene una determinada presión en los puntos de la curva. En el de la derecha, cada curva representa curva donde las temperaturas son iguales. Isotermas para este plano y para este mapa y para este otro, isóbaras. Muy bien, un ejercicio. Una semiesfera, ¿verdad? F de xy igual a raíz de 64 menos x cuadrado menos y cuadrado se muestra en esta figura. Se pide demostrar, dibujar mejor, un mapa de contorno de esta superficie utilizando curvas de nivel que correspondan a c igual a 0, 1, 2, 8. Hasta 8. Muy bien, esta es la superficie, ¿verdad? Entonces la idea es ir dándole valor a c. F de x, z igual a c, f de x y mejor igual a c. Si esto es un número, entonces, ¿qué vamos a tener? Ecuaciones de circunferencia o la ecuación de un punto. Por ejemplo, para c sub 1 igual a 0, tendríamos la ecuación de una circunferencia centrada en el origen y radio igual a 16. Perdón, radio igual a 8. 8. Y aquí tenemos el gráfico, ¿verdad? Para otros valores de c. Para c igual a 1, para c igual a 8, cancela el 64, el elevado al cuadrado quedaría 8 al cuadrado, 64, cancelaría con 64 y tendríamos la ecuación de un punto, el centro, el origen de coordenada, el centro de todas las circunferencias que se obtuvieron. Esto se puede extender
al espacio y hablar de superficies de nivel. El concepto anterior, entonces, de curva de nivel, se extiende una dimensión para definir una superficie de nivel. Antes hablábamos de curvas de nivel y ahora hablamos de superficie de nivel. La idea entonces es tener una función f de x y z y hacer de que la función vaya valiendo una constante c. Aquí tenemos, por ejemplo, distintas superficies para distintos valores de c en el espacio tridimensional. Vamos con un ejemplo. F de x y z igual a 4x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Si esto va valiendo constante, entonces, ¿qué vamos a tener? Ecuaciones de elipsoides, cuyas secciones transversales paralelas al plano YZ serán círculos. Y a medida que se aumenta, los radios de las secciones transversales circulares estarán aumentando según la raíz cuadrada de la constante c. Por ejemplo, las superficies de nivel correspondientes a c igual a 0, c igual a 4 y c igual a 16. La idea es, en vez de fx y z dar 0, se tiene entonces un punto. 4, y con esto vamos a tener un elipsoide. Semieje 1, 2, 2. C igual a 16, otra elipsoide de semiejes 2, 4, 4. Aquí está el gráfico ilustrativo. Para c igual a 0, el origen de coordenadas. Para c igual a 4, una elipsoide, que está un poco más oscura en el gráfico, ¿verdad? Esta. Y para c igual a 16, la elipsoide más grande. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Me están escuchando? Sí, profe, te escuchamos. ¿Qué valores cómo sabemos qué valores le damos a C? Y fíjate que un valor que consideres conveniente, si es que el ejercicio no sugiere números, entonces pensar un poco, bueno, aquí no habría mucho problema, ¿verdad? Porque se tienen justamente términos al cuadrado, pero aquí, por ejemplo, conviene ir pensando en circunferencias. Entonces, convendría ir tomando números que hagan de que esas circunferencias tengan radios con números enteros. ¿Está bien? 0, por ejemplo, me da radio igual a 8. Y así voy eligiendo valores de C que me estén, al despejar, dando radios con números enteros, ¿verdad? Para no complicarme con el gráfico. ¿Se entiende, verdad? Entiendo, profe. Entonces, Sí, números convenientes. Que uno, y va a depender del ejercicio, entonces, qué números vamos a tomar para la constante. En general, arbitrarios. ¿Está bien? sí, profe, gracias. Bueno, vamos a un poco ver cómo hablamos. Vamos a hablar ahora de límites y continuidad con funciones de dos variables. ¿Se acuerdan los conceptos de límite? El concepto de límite para una variable real.
Bueno, eso vamos a extender ahora. ¿Se acuerdan? Uno tomaba un intervalo sobre el eje X, ¿se acuerdan? Centrado en un punto, y eso lo llevábamos al eje Y a través de la función. Y hablábamos de un delta X, delta Y. Finalmente eso llevamos a un límite cuando delta X tendía a cero para ya ir definiendo la derivada. Bueno, vamos con el concepto del límite. Antes de eso, hablamos de entornos en el plano. La idea es generalizar lo que hacíamos entonces con un intervalo en la recta real. Ahora, como estamos ya en el plano, ¿verdad? Estaríamos considerando como entorno delta a un disco con radio delta mayor que cero, centrado por supuesto en el punto considerado de coordenadas x sub 0 y sub 0. Aquí, por ejemplo, hablamos de un disco abierto. Y esta sería el gráfico que corresponde. El centro, el punto de coordenada x sub 0 y su entorno. Su entorno, entonces, una circunferencia de radio delta. Y hablamos de un disco abierto, sí que estamos considerando todos los puntos, excluyendo los de la circunferencia. Bueno, esto antes hacíamos, ¿se acuerdan? Con un punto sobre el eje X y su entorno, los puntos cercanos a ese punto. Muy bien. Aquí entonces aclaramos de que para la desigualdad menor que tendremos un disco que se llama abierto. Y cuando utilizamos el menor o igual, allí sí consideraríamos los puntos de la circunferencia y diríamos un disco cerrado. Muy bien, de manera general entonces, un punto R, perdón, un punto en una región R decimos que un punto es interior si es que existe un entorno delta de x sub 0 y sub 0, ¿verdad? Que esté contenido completamente en la región R. Muy bien. Y hablamos entonces de una región abierta cuando no consideramos los puntos de la frontera. Y una región cerrada entonces cuando sí estamos incluyendo los puntos de la frontera. Muy bien. ¿Y cómo vamos a definir ahora límite de una función de dos variables? Y fíjense la nomenclatura, muy parecida a las funciones con una variable real. Límite cuando el par xy tiende al par x sub 0 y sub 0 de la función f de xy igual a L. Para cada epsilon positivo existiría delta positivo tal que la diferencia entre la función y el valor del límite es menor a epsilon siempre y cuando la raíz cuadrada de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado, raíz, esté comprendido entre
0 y delta, sin incluir ni 0 ni delta. Bueno, esto como así, ¿se acuerdan la definición de límite? Cuando veíamos por primera vez, para funciones de una variable, se tornaba un poco complejo. Bueno, aquí ya no tanto, ¿verdad? Sigue siendo abstracto el concepto, pero al ir mirando problemas, gráficos, ejercicios, esto va a ir dilucidándose. Gráficamente, ¿qué tenemos? El punto, aquí hay algo que no se ve bien. X sub 0, Y sub 0 es el centro, ¿está bien? Y el entorno. X1 y 1 es un punto del entorno y pertenece a un disco de radio delta. La función, ¿verdad? Esta superficie que tenemos acá. Y los valores de, para x0 y sub 0 es L. Y luego tenemos los valores límites L más epsilon y L menos epsilon. Un poco parecido a lo que veíamos con dos variables. Ahora eso visto en el espacio tridimensional. Una cuestión, para determinar si una función podemos ver, ¿se acuerdan? Veíamos cuando se trataba de una función de una variable, nos aproximábamos por la derecha y por la izquierda, ¿se acuerdan? Y chequeábamos de que los valores límites, viniendo por la izquierda y por la derecha al punto considerado, sean iguales. Bueno, y solamente necesitamos eso, ¿verdad? Acercarnos a x0 y 0, perdón, a x0 mejor. Estoy hablando de una variable con una variable independiente. Entonces nos acercábamos al punto x0 por la derecha y por la izquierda. Si el valor del límite viniendo por la derecha y por la izquierda son iguales, decimos que el valor del límite es ese valor. Y si salían diferentes, decíamos que no existe el límite en el punto considerado. Bueno, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Ahora podemos acercarnos al punto x0. Fíjense, tenemos x0 y 0, ¿verdad? Y su entorno. Ahora podemos acercarnos a x0 y 0 por cualquier dirección. Y el valor del límite si llega a ser diferente al aproximarse por cualquier dirección o por cualquier trayectoria o por cualquier camino, el límite no existe. Vamos a un problemita para entender un poco esto. Vamos a calcular entonces límite de esta función 5x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado. Cuando el par x y tiende a 1, 2. Vamos a plantear la solución. Muy bien. ¿Y qué hacemos? Y vamos cambiando los valores de x por 1 y por 2. Desarrollamos y calculamos el límite. En este caso, 2. En este caso el límite existe, ¿verdad? Vamos a otro caso donde el límite no existe. Tenemos límite de la función, paréntesis, x cuadrado menos y cuadrado en el numerador, x cuadrado más y cuadrado en el denominador, y todo el paréntesis al cuadrado. La idea es calcular el límite en 0, 0, cuando x y tiende a 0, 0. Muy bien. El dominio de esta función consta
de todos los puntos del plano, excepto el origen de coordenadas, ¿cierto? Eso cancelaría este denominador y haría que no esté definido el valor de la función. Entonces, el dominio de esta función, todos los puntos del plano, con excepción del origen 0, 0. Bueno, la idea es acercarnos al origen por diferentes trayectorias, por diferentes caminos, como se muestra en esta figura. Fíjense, vamos a acercarnos al origen a través de la recta X, o sea, a través del eje X. Entonces consideramos i igual a 0. Fíjense que si consideramos i igual a 0, sin importar cuánto vaya valiendo x, esto valdrá 1. El límite sería 1, acercándonos a 0, 0, siguiendo el eje X. Bueno, voy a acercarme ahora al mismo punto, al 0, 0, pero a través de la recta i igual a x. ¿Está bien? ¿Cuánto nos daría eso? Si y es igual a x, tendríamos 0 en el numerador y sin importar lo que haya en el denominador, diferente de 0, ¿verdad? La expresión sería 0 y el límite valdría 0. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos valor del límite 1 acercándonos a través del eje, el eje X, el valor del límite y acercándonos al punto 0, 0 a través de la recta i igual a x, el límite sería 0. ¿Esto qué implica? De que en ese punto el límite no existe. Bueno. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Me están Sí, escuchando? profe, se entiende. Genial. Muy bien. Siguiente tema. Estamos haciendo básicamente la extensión de los conceptos que veíamos para variables de una única variable independiente. ¿Se acuerdan? Veíamos límite, continuidad, sí, hasta derivadas, diferenciales. Bueno, esa misma mecánica, esa misma manera de ir definiendo, lo vamos a ir haciendo ahora. Entonces vamos a hablar ahora de continuidad de una función con dos variables. Y se dice que una función es continua en un punto de coordenada x0 y y0 cuando existe el límite de la función en ese punto. Y se dice que la función f es continua en la región abierta R mayúscula si es continua en todos los puntos de R mayúscula. Muy bien. Si K es un número real y f y g son funciones continuas en el punto de coordenada x0 y 0, entonces las siguientes funciones también son continuas en el mismo punto. K por f, la suma o diferencia de f y g, el producto de f y g y el cociente de f y g, siempre y cuando g sea diferente de 0. El valor de g, por supuesto, en el punto x0 y 0. De lo contrario, no está definido. Para una función compuesta, si h es continua y g es continua en un mismo punto x0 y 0, entonces la función compuesta, ¿se acuerdan? G compuesta h, se lee esto, de x, y, igual a la aplicación de h sobre x, y sobre el cual se aplica g. Entonces, se dice
que es continua, la función compuesta, si el límite tiene el valor de g de h en el punto x0 y 0. Bueno, y esto se extiende ahora a una función con tres variables. De la mismísima manera que hablábamos con dos variables y hablábamos de un punto de coordenadas x0 y 0, ahora vamos a hablar de un punto de coordenadas x0 y 0 z0. Muy bien, y el mismo razonamiento entonces para tres variables independientes. Muy bien, vamos a hablar ahora de derivadas parciales y enseguida vamos a ver por qué decimos parciales. Muy bien, aquí tenemos una función z, función de x, y. Y la primera, o sea, hablamos de derivadas parciales, porque vamos a derivar respecto de la variable independiente x y también la derivada respecto de la variable independiente y. Entonces, hablaremos de derivadas parciales de f respecto de x y de y. Y la nomenclatura, fíjense, la derivada parcial de f respecto de x y la definición. Acuérdense de la definición para una variable real. Entonces, tenemos límite del cociente del valor de la función en x más delta x e y, menos el valor de la función en x y. Fíjense que y se está manteniendo constante. X es la que tiene un incremento delta x. Y todo esto sobre delta x. Si la derivada es parcial respecto de x, entonces se estudia el límite cuando delta x tiende a 0. Fíjense la manera en que expresamos. Es muy similar a aquella derivada de una función con una sola variable independiente. Análogamente, la derivada parcial respecto de la variable y sería el límite de x, del valor de la función en x, e y más delta y, menos el valor de la función en xy. ¿Está bien? Sobre delta y. Y el límite de toda esta expresión cuando delta y tiende a 0. Y estas derivadas existen siempre y cuando el límite existe. La nomenclatura. Se usa esta letra delta, en vez de la letra D. Y se dice la derivada parcial de la función f de xy respecto de x. Y bueno, es f de xy sub x. También z sub x. O la derivada, o delta z sobre delta x. Esto para la derivada parcial de la función respecto de x. Análogamente para la derivada parcial respecto de y. Si es que estamos evaluando en un punto, entonces aquí está la nomenclatura. Esto se lee el valor de la derivada parcial de z respecto de x en el punto de coordenadas AB igual a f de x a b. Y lo mismo para la derivada respecto de y, la derivada parcial. Bueno, ¿se acuerdan del valor de la derivada en un punto? ¿Qué nos daba? Y nos daba la pendiente de la recta tangente en el punto a la curva. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Muy bien. Aquí el significado geométrico es parecido, es igual. Si acá tengo yo mi superficie
en color rojo. Fíjese que al hacer la derivada parcial respecto de x, perdón, sí, dije bien, respecto de x dijimos de que la y se mantiene constante. ¿Está bien? Serían los puntos en este plano. Y igual a y sub 0 sería. ¿Está bien? Y la intersección de ese plano con la superficie que tenemos en cuestión se cortan, se interceptan según esta curva en negro. ¿Está bien? El valor de la derivada me da, en un punto me da justamente la pendiente de la tangente a esa curva en el punto. ¿Está bien? ¿Se entiende el concepto? Mismísimo concepto que teníamos para la derivada cuando consideramos una función con una única variable independiente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, esto es importantísimo entender este concepto. Eh, Tener esta visualización geométrica es muy importante. Bueno, y entonces la derivada de la función respecto de x, la derivada parcial, me da entonces la pendiente y, por supuesto, en la dirección x, o del eje x, paralelo al eje x. Este plano, como dije, y igual a y sub 0 una constante. Entonces, la dirección en la dirección de x. La otra derivada parcial, en la que se mantiene x constante. X igual a x sub 0. Y varía de y sub 0 más delta i. Entonces, la intersección de nuestra superficie con el plano x igual a x sub 0 me da este plano paralelo al plano coordenado iz. La intersección resulta esta curva, graficada en color negro. Y el valor de la derivada es también el valor de la pendiente de la tangente a esa curva en el punto. Bueno, ¿se entendió esto? Sí, profe. Genial. Sería todo Eh, este plano. el, Esto se extiende entonces ahora a funciones de tres o más variables, sin problema alguno. Esta manera de extender del plano al espacio tridimensional podemos extenderlo a funciones con tres o más variables. Y bueno, estas serían las derivadas parciales. Hablaríamos de la derivada parcial respecto de x, de y y de z si tenemos tres variables independientes x, y, z. El mismo concepto, la misma manera de llevar al límite estos cocientes. En fin. Y esto se extiende, como les dije, a una función con n variables independientes. Tendremos entonces n derivadas parciales de la función. Y como siempre, para hallar la derivada parcial con respecto a una de las variables, se mantienen constantes las otras. Y se deriva respecto de la variable dada. Muy bien. Y las derivadas de orden superior, esto implica volver a derivar una expresión ya derivada. Bueno, y la nomenclatura. Derivar parcialmente una función una función f ya derivada respecto a x se denota de esta manera. Muy parecida a la nomenclatura para una función con una variable independiente.
¿Está bien? Las dos maneras de escribir una segunda derivada parcial. Podemos derivar parcialmente la misma función f respecto de y la nomenclatura es la que sigue. Podemos derivar primero f respecto de x y luego respecto de y. Y esta es la nomenclatura. ¿Está bien? F sub xy. F se derivó parcialmente respecto de x y luego respecto de y. Podemos cambiar el orden y derivar primero respecto de y luego respecto de x. Y esta sería la nomenclatura. Estas derivadas, esta número 3 y esta número 4, se llaman derivadas parciales mixtas, también derivadas cruzadas. Bueno, y el teorema que sigue es bastante importante. Las derivadas parciales mixtas, f sub xy, es igual a f sub ix. Muy bien, vamos a hablar ahora de diferenciales. Aquí tenemos dos variables independientes, x y z, que depende de ellos. Muy bien, el incremento z en z va a ser el valor de f en x más delta x en y más delta y menos el valor de la función f en xy. Diferencial total. Muy bien, si z es una función que depende de xy y delta x, delta y son los incrementos en x e y, entonces las diferenciales de las variables independientes están dados por diferencial x igual a delta x, diferencial y igual a delta y. Y el diferencial total, atiéndanme, diferencial z, esto es la derivada parcial de z respecto de x por diferencial x, más la derivada parcial de z respecto de y por diferencial y. Y esto se llama diferencial total de la variable dependiente z. De vuelta, estos conceptos pueden extenderse a tres o más variables independientes. Aquí vemos un ejemplo de una función w que depende de xzu. Entonces, el diferencial de la variable dependiente w, diferencial w, sería igual a la derivada parcial de w respecto de x por diferencial x, más la derivada parcial de w respecto de y por diferencial y, más la derivada parcial de w respecto de z por diferencial z, y más la derivada parcial de la función w respecto de u por diferencial u. Muy bien. La diferenciabilidad, entonces, sí es que se tiene una función que depende de xy. Se dice que esta función es diferenciable en un punto si delta z puede expresarse de la siguiente manera. Delta z igual a la derivada parcial de f respecto de x en el punto considerado por delta x, más la derivada parcial de f en el punto considerado por delta y, más epsilon sub 1 por delta x más epsilon sub 2 por delta y, donde estos epsilon tienden a 0 cuando delta x y delta y tienden a 0 y 0. Se dice que la función f es diferenciable en una región R si es diferenciable en todos los puntos de R. Bueno,
condiciones suficientes para la diferenciabilidad. Si f es una función de x, y, para los cuales las derivadas parciales respecto de x y respecto de y son continuas en una región abierta R, entonces f es diferenciable en R. Si una función es diferenciable en un punto, entonces es continua en ese punto. Muy bien. Lo siguiente es la regla de la cadena para una función con varias variables. Muy bien. W, una función de x, y, donde f es una función derivable. Y si x es una función g de t e y una función h de t, entonces w es una función diferenciable de t. Y la derivada de w respecto de t es igual a la derivada parcial de w respecto de x por la derivada de x respecto de t, más la derivada parcial de w respecto de y por la derivada de y respecto de t. Un ejemplito. Voy a considerar w igual a x cuadrado y menos y cuadrado, donde x es igual a seno t e y igual a e elevado a la t. Se pide la derivada de w respecto de t cuando t es igual a 0, en t igual a 0. Bueno, esta es nuestra regla de la cadena. Y aplicamos la derivada parcial de w respecto de x. Para hacer eso, a y lo vemos como constante, entonces la derivada parcial sería simplemente 2xy por la derivada de x respecto de t. X vale seno t. Entonces, coseno t es la derivada. Más la derivada parcial de w respecto de y. Y aquí a la x le vamos a ver como constante. Entonces la derivada parcial de w va a ser x cuadrado menos 2y. La derivada de y respecto de t, como y es igual a e elevado a la t, entonces la derivada también es igual a e elevado a la t. Muy bien. Y aquí estoy reemplazando x e y por sus valores. Y ahora ya tenemos el valor de la derivada de t, perdón, la derivada de w respecto de t, y evaluamos eso con t igual a 0. Nos sale un número 2 negativo. Muy bien. Lo que sigue es hablar de derivadas direccionales y gradientes. Esto vamos a hacerlo en la siguiente clase. Bueno. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, gente? Muy Todo bien. bien, profe. Perfecto. Muy bien. Si no tienen consultas, dudas, entonces voy a dejar de grabar.